cómo lo han tratado aquí en Valdivia. Partamos por ahí. Puedo decir que bastante bien, eso que hace como menos de una hora llegué al terminal, así que ahí mi amigo allí, Mabod, nos recibió y pudimos servirnos algo, así que no puedo decir que Todo en orden. han Aquí tratado mal. el entrevistador nomás, que llegó un poco tarde, pero eso se subsana con... Pero por trabajo, ¿eh? Por trabajo, ¿no? Bueno, en Chile el asunto de horario no es No, tan, no, no es sí, un fuerte, no es digamos. riguroso para nada. Estoy conversando, amigas y amigos, les doy la bienvenida ya. Gracias por estar ahí en una nueva oportunidad. Y es el invitado que tenemos ahora para desarrollar un tema bastante interesante que le invito que se quede a verlo y a escucharlo. Él es José Purralef Huilitraro, un amigo mapuche que es especialista en temas interculturales y de cosmovisión indígena. También es un escritor con estudios de doctorados y viene de Puerto Montt, Chile. Por eso dijo que había llegado al terminal hace poco. Bueno, José, primero, ahora sí le doy la bienvenida oficial y el saludo oficial también. Y bienvenido a este programa. Muchas gracias. Nosotros le hemos preparado, sabiendo que usted venía, una serie de preguntas, ¿no? Porque en el fondo nos interesa saber lo que hoy día está pasando entre esta interculturalidad, ¿no? De usted, que es mapuche, y formar parte también de la fe Bahá'í. Es bastante interesante. Y no es el primer entrevistado. Tuvimos el año pasado, no sé si un año, un poquito más, un poquito menos, a un locutor de radio mapuche de la fe Bahá'í igualmente, y fue súper interesante. Por eso hoy día me gustaría preguntarle primero cuál es la relación entre la fe Bahá'í y los pueblos indígenas. Esa es la primera pregunta que le habíamos preparado para el día de hoy. Bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Es muy difícil de poder capturar y llegar a una, comillas, definición. Pero estamos hablando de una visión de mundo que se adquiere y se unifican, digamos. Es que no es un paralelo entre la fe Bahá'í y algún pueblo indígena. Es como los pueblos indígenas, algunos o muchos de sus integrantes han, digamos, adherido, y más que adherido, han aceptado por convicción Perfecto. la fe Bahá'í. Ok. Entonces, eso no es fácil de poder explicar en un par de palabras o en breve tiempo, ¿no? Ahora, qué importante el concepto por convicción. Si hoy día nosotros empezamos a analizar si la gente hace las cosas por convicción o no, yo diría que la mayoría no lo hace por convicción, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Porque ya puso un concepto sobre la mesa bastante interesante, ¿no? No es el seguir a un grupo de personas, es llegar a entender algo y concebir eso que existe, digamos, y empezar un proceso de búsqueda muy profundo. No solamente en textos, sino que eso pasa por incluso una lucha interior, en donde hay que ir avanzando, hay que ir haciendo un nuevo camino, incorporando elementos propios de la cultura por un lado, pero también elementos de esta nueva visión de mundo, que no es conocida o no era conocida en esta parte del mundo, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso es una batallar constante, no es un asunto porque uno siga a un grupo por muy simpático que pueda ser, sino que uno tiene que ir al centro de estas nuevas enseñanzas que están esparcidas por todo el mundo, ¿no? Que es la fe Bahá'í. Si yo le pregunto, ¿todos los pueblos originarios tienen conocimiento de la fe Bahá'í? Porque muchos podrían no saberlo siquiera. Bueno, dos cosas puedo decir. Mm, Una es que efectivamente primero, por ejemplo, los pueblos indígenas no solamente están en América, sino están en África,
Asia, incluido Europa. Entonces en Europa, por ejemplo, están los samis, en Asia están los ainúes en Japón. Claro. Y todos los pueblos africanos son indígenas, porque Claro. son originarios de allí. Obviamente los pueblos indígenas en América son originarios de acá, por lo tanto son En indígenas. Australia también. En Australia, los maoríes, por Claro. ejemplo. Entonces en cada uno de estos pueblos hay bahá'ís de estos pueblos. Perfecto. Entonces, personalmente yo conozco muchos amigos bahá'ís de indígenas americanos, Sioux, Lakotas, Nez Spears, Colvish, Cahuillas, en fin. También, obviamente, aymaras, quechuas, guaymíes, por ejemplo, por nombrar algunos. Incluido hace poco estuve en la zona del Chaco, en norte argentino, en donde me tocó interactuar, por ejemplo, con hermanos que son de origen com, los huichí, los mocoí, y así. Estas personas son bahá'ís, pero pertenecen a sus pueblos. Y pertenecen a sus pueblos, como decía en un principio, por convicción. No es un asunto de seguir a alguien. Sí, yo lo entiendo Sí. perfectamente. Es claro. un asunto que es su creencia. Y eso lleva un doble desafío porque la creencia tiene que permitir, digamos, qué es lo que nosotros vamos a rescatar y proyectar a futuro y qué obviamente vamos a dejar. Y eso no es tan fácil. Porque quiero mencionar que, supongamos, cuando llegaron los europeos hace 5 siglos, no vinieron a aprender de los pueblos indígenas, vinieron a imponer, ni siquiera a enseñar. Hay que ser enfáticos Sí, en eso. sí. Llegaron a imponer, a evangelizar, se le dijo. En cambio, esta nueva fe es un asunto que es como decía recién, es algo que se asume, se cree, podríamos decir. Y cuando, en relación a su pregunta, si hay en todos los pueblos indígenas tenían conocimiento de la fe, en la zona mapuche, en la 9ª región, en donde más han ingresado mapuches a la fe bahá'í. Pero incluso, para sorpresa de muchos, los mapuches sabían, incluso antes de que los bahá'í llegaran allí, ya tenían ciertas nociones de esta nueva fe. De hecho, a mí me sorprende porque estoy preparando un libro y en una de las cuestionarios que me respondieron aparece mencionado allí que un mapuche menciona que él supo de la fe bahá'í por allá por 1935 más o menos. Entonces, en ese tiempo no había ninguna actividad bahá'í en la 9ª región. Y eso es como bien especial, no es algo que ni siquiera nosotros sabemos. La fe es la certeza de lo que se espera o tener convicción por aquello que no se ve, ¿no? A propósito de lo que estamos conversando, por supuesto, y usted ha nombrado también aquí el concepto fe hace rato. Lo voy a repetir para aquellos que no saben lo que es la fe, ¿no? Es tener certeza de lo que se espera y convicción por aquello que no se ve. Es bien potente, es bien profundo y muy lindo además, eso sin duda alguna. ¿Y saben por qué? Porque a la larga, si hoy día estamos carentes de algo, es fe. Un día yo estaba escuchando a alguien que hacía una prédica, ¿no? Y hablaba de la fe justamente. Y dijo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo y yo estoy muy seguro que usted me lo va a entender de buena a primera. Cuando el papá va a la playa con su hijo pequeño y le pone el hijo le toma o entrelaza su cuerpo con sus piernecitas y se suelta hacia atrás para que el papá lo dé vueltas, el niño se deja llevar sin ninguna susto ni nada por el estilo. Y él dijo, eso es fe. Por ejemplo, ¿no? El niño tenía una seguridad innata, por supuesto, de que su padre nunca lo iba a soltar, ni le iba a hacer daño. Usted forma parte del pueblo mapuche, ¿no? ¿Cuál es la cosmovisión de este pueblo? Ya que estamos hablando de esto. De nuevo,
palabra que engloba, digamos, una serie de hechos, de procesos, de sistemas, que no es fácil tampoco definirlo en breve. Es una visión de mundo, Claro. no es una religión, Claro. que tiene mitos, ritos, tiene un sistema social, tiene lo espiritual, digamos. De hecho, el pueblo mapuche vivió inmerso en la espiritualidad, porque todo era sagrado. Dentro de eso habían grados de sagrado, por ejemplo, el rehue. Perfecto. El rehue significa re, lugar, y hue es puro. Perdón, es al revés. Re es puro y hue es lugar. Claro. Eso es el rehue. Entonces, eso es como lo más sagrado, el campo Lillatún. Y dentro del campo Lillatún el rehue. Pero todo en la cultura mapuche era sagrado. Por lo tanto, para sacar agua, hacer un pozo, hacer una ruca, la casa tradicional, digamos, se pedía permiso a los espíritus. Se hacían oraciones. Y el pueblo mapuche como tal, digamos, hacía sus oraciones no cuando estaba más cómodo o cuando la situación lo ameritaba, se hacía muy temprano, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Esa hora parten las ceremonias, tanto el Yiyatún como el Mayitún, por ejemplo, etc. Entonces, es una visión de mundo muy, muy potente y es una marca indeleble. Claro. Que no se pudo destruir y eso se mantiene. Claro. Y se está recuperando. Me suena así a mí como un respeto por todo. Así es. Es como yo vine a un mundo que ya estaba y voy a respetar todo aquello que involucre. Bueno, eso, hoy día estamos con serios problemas respecto de eso, ¿no? Respecto de cómo, por ejemplo, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y también quiero que me haga un comentario de esto, ¿no? Se ha dejado absolutamente de lado hoy el valor de la vida, por ejemplo. Vemos con qué facilidad se está normalizando el hecho de quitarle la vida a otro, ¿no? Así de buenas a primeras. Somos testigos permanentemente de aquello, ¿no? Se ha perdido el respeto por todo, le estoy preguntando, Sí. incluso por el valor de la vida. A ver, profundizar en breve, digamos, esos conceptos. El concepto del Yamugún, que es respeto, era para todo. El concepto de vida abarcaba mucho más allá que lo que se dice a veces que la vida es solamente una parte de la naturaleza. Las piedras tienen vida. De hecho, pueden tener más vida que otros elementos, porque mientras más sólida la piedra, los elementos del átomo andan más rápido. Es por eso que le da esa consistencia. Claro. Entonces quiere decir que está más vivo. Claro. Y eso también merece un respeto. O sea, el valorar a la naturaleza como un todo, y la naturaleza hay que ir tanto al microcosmos, es decir, a los átomos, a los elementos que tiene un átomo, a los organismos, las partes del organismo, pero también hacia el macrocosmos. Es decir, el respeto que había por ejemplo, un eclipse era profundo. Yo recuerdo cuando éramos niños en mi casa, cuando había un eclipse, nosotros dejábamos de jugar, porque teníamos temor. Claro. Y el temor quiero reivindicar también, porque no es un temor a algo que uno conoce. En la fe Bahá'í, por ejemplo, está el concepto del temor a Dios, que usted mencionaba en un principio, y que es eso que sabemos que va a ocurrir, pero que no conocemos. Entonces, ¿cómo eso moldea el actuar de las personas? Sí. Lamentablemente uno a veces, digamos, conoce esos conceptos o los aplica no tan joven. Sería importante cómo eso se hace desde niñito, para tener una sociedad que respete la vida y todas las formas de vida, no solamente el ser humano, sino que el ser humano, al ser el fideicomiso de las demás vidas, entonces tiene una responsabilidad.
Pero en estos momentos estamos asistiendo a lo que es, incluso hay un concepto nuevo y se llama la colapsología, que está hablando del colapso de todos los sistemas. Estamos viviéndolo ahora. Es producto de nuestro actuar. Qué interesante nuestro entrevistado, ¿no? El día de hoy, porque de estas cosas no se habla. Usted no va a escuchar, bueno, podría escuchar ahí en algún podcast, en alguna radio, sí, pero muy a lo lejos estos temas, cuando deberían ser del día a día. Yo creo que sería una buena fórmula como para combatir, una de las fórmulas para combatir lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Y usted hablaba también, bueno, del temor a Dios o temor de Dios, como lo quieren llamar algunos. Y no otra cosa, y usted mismo ya lo dijo ahí en lo que conversaba, que es el respeto a Dios y a las cosas de Dios. Qué maravilloso. Yo, la verdad es que estoy gratamente sorprendido, pero muy contento de que usted esté con nosotros el día de hoy. Por eso voy a seguir con el tema ahora. ¿Hay puntos comunes entre la cosmovisión mapuche y la fe bahá'í? Es un tema, digamos, que da para no solamente pensarlo, sino buscarlo y hacer las conexiones. Porque resulta que mencionaba recién que cuando llegaron los europeos, hace 5 siglos, no se buscó eso que había en común con los seres humanos. Todos los seres humanos tienen una visión del mundo, no importa dónde vivan o qué cultura es. Tienen un concepto de lo sagrado, por ejemplo, de algo superior. Entonces, eso de lo superior es un elemento común con la fe bahá'í, que no se conoce. Entonces, hay otra serie de elementos, quizás más materiales. Por ejemplo, los pueblos indígenas en general tienen como punto de referencia el este, o Poel Mapo en mapuche. Perfecto. Y eso es una coincidencia con las grandes religiones. Los cristianos en esta parte del mundo, para referirse al punto de origen, por ejemplo, de su propia fe, no se pueden volver hacia el occidente, tienen que volverse al oriente, porque allí está Israel, donde vivió Jesús. El caso de los musulmanes también. Los bahá'ís tenemos el Qiblit hacia el oriente. Entonces, no tenemos para qué pensar mucho, porque quiero mencionar que el pueblo mapuche, toda su estructura social, espiritual, etcétera, está hacia el oriente. Las puertas de las rucas, por ejemplo, digamos puertas, pero no tenían puerta. Pero está hacia el oriente. El Rehue está inclinado hacia el oriente. El del Tun, que es el cementerio mapuche, está hacia el oriente. Entonces todo está hacia el oriente. Entonces no hay necesidad de hacer un estudio tan profundo para estar de acuerdo. El asunto de la oración, cuando mencionaba que los mapuches antes se levantaban a las 5 o 6 de la mañana para hacer oraciones de acuerdo a su propia cultura, es algo que que está en directa relación con lo que dice la fe bahá'í. Entonces no hay caminos paralelos, como decía en un principio. Claro. Es fácil de... No se nos está negando a los indígenas nuestra cultura. Se está incorporando y dando una visión a futuro, lo que usted mencionaba en un principio, ese futuro glorioso de los pueblos indígenas. Qué interesante escucharlo, y la verdad es que tengo que hacerle una última pregunta, ¿no? Porque después de escucharlo uno, bueno, podría tener bien claro, ¿no? Y hasta obviar la pregunta, pero creo que es muy importante hacerla. ¿Por qué? Porque si hay algo que hoy día tenemos que hacer los medios de comunicación es hablar también de estos temas, porque ¿cuántas y cuántos están perdidos, ¿no? Algunos en búsqueda, pero sin claridad respecto de aquello que quieren. Hay algunos que no quieren mejorar su vida, ni su forma de ser, ni crecer espiritualmente, por ejemplo. Hay mucho de eso. Pero hay un número también que no podemos dejar de ver, que está en búsqueda de mejorar su vida, ¿no?
Y cuando nos escuchan, yo creo que dicen, oye, no, hay gente que todavía está ocupada de estos temas, ¿no? ¿Qué lo motivó, y por eso hago el contexto anterior, a aceptar la fe Bahá'í? Es un largo camino. Mm. Yo supe de la fe Bahá'í por allá por el año 73, en un momento en que no tenía idea que la fe Bahá'í existía. No conocía un Bahá'í en persona, digamos, hasta el año 78. 73 a 78 fueron 5 años. Yo conocía la fe Bahá'í a través de una revista, la revista Ercilla, que todavía lo tengo en mis archivos, que es del año 69. Y ahí supe que eso era lo que buscaba, porque en la vida uno siempre quiere ser algo, sea materialmente hablando, intelectualmente o lo que sea. Entonces yo estaba empeñado en ser algo. Y ese algo que quería hacerlo, de repente lo encuentro en una revista que no tengo idea cómo llegó a mi casa. Y había allí en una página, había algo de principios, un poco de historia, y había una entrevista a dos bahá'ís, que era Jaime Duarte, un economista, y el doctor Alejandro Rovira. Y la foto de Abdul Bahá y el templo de Wilmette en Estados Unidos. Y en ese momento yo supe que era eso que buscaba, pero nunca supe más hasta 5 años después. Y siempre fui encontrando ese camino, porque después en la universidad, conversando por allí, me dijo una señora que visitábamos en la librería en Osorno, que ella conocía a una señora que era Bahá'í. Yo no sabía que existía ella. Entonces pasaron como 2 meses, porque yo soy del campo, y uno del campo es medio tímido, ahora yo no soy tan tímido. Y entonces creo que pasaron 2 meses para llamar allí, desarrollar el valor de llamar a esas personas. Y me contestó un señor que era uno de los primeros bahá'ís en Osorno, y me dijo, sí, nosotros somos bahá'ís. Y me dijo, pero en la universidad hay un joven Bahá'í. Entonces, pero ¿cómo se llama? Entonces me dijo Julio Hermosilla. Mira. Y para mí fue impactante porque Julio Hermosilla era amigo mío. En ese momento, yo no lo conocía, pero ya éramos amigos. Y tampoco le pude decir inmediatamente. Entonces íbamos en la tarde, quizás en noviembre más o menos, un día de sol, 6 de la tarde. Íbamos caminando y yo ahí le pregunté, oye Julio, ¿tú eres Bahá'í? Sí. Y me preguntó, ¿tú quieres saber más? En eso andaba. Así que Qué bueno. pasamos al pensionado donde yo vivía y me dijo, si quieres ir ahora, vamos. Así que partimos donde don Óscar Soto y su familia. Y de ahí ya después está 1 o 2 veces a la semana o 3 veces a la semana en la casa de don Óscar. Desde esa conversación Ajá. hasta el día de hoy. Sí. Wow. José, yo le quiero dar las gracias, pero ¿sabe qué? Se me ocurre una cosa más en la despedida. Quiero pedirle al director que lo ponga a usted frente a la cámara cuando se encienda la luz de su cámara. Ahí es porque la gente ya lo está mirando de frente a usted desde la otra pantalla, la que sea, ¿no? Porque puede ser la televisión, puede ser un iPad, un teléfono, una tablet, lo que sea. ¿Qué le podemos decir a aquellos que están en esa búsqueda que usted tuvo hace ya algunas décadas atrás, ¿no? Y que incluso nosotros mismos, ¿no? Este periodista también profesa hoy día una creencia. Y por lo tanto, sé por lo mismo que hay muchos muertos caminando por las calles de este mundo, ¿no? Sin un crecimiento espiritual, pero que potencialmente puede ser una persona que venga, ¿no?, a un mejor camino, ¿no?, y elija una mejor vida y un respeto por los demás y por la naturaleza, temas que hemos estado hablando. ¿Qué mensaje le daría a usted? Ahí se va a prender su luz. Director, por favor, prenda la cámara de José, por favor, y déjele un mensaje a aquellos que están en búsqueda. No es tan fácil, ¿no? Pero es invitar a cada persona
a desarrollar sus propias capacidades para buscar la esencia de las cosas, buscar la verdad, pero no cualquier verdad, pues seguramente hay muchas verdades. Entonces, lo que se está invitando allí es cómo cada persona ojalá pueda investigar más acerca de la fe Bahá'í y dar su propia veredicto acerca de lo que es, de una manera independiente, la búsqueda independiente de la verdad, digamos. Y creo que todos estamos llamados a eso y hay que hacerlo, es un desafío y es liberador, porque uno llega por, como decía en un principio, por convicción, no llega por que alguien lo indujo a algo que puede ser muy emocionante en un principio, pero cuando eso es eso nomás, eso desaparece. La fe Bahá'í es para, no solamente para mover, sino para conmover, que es distinto, porque uno puede mover cualquier cosa, pero cuando uno deja de mover eso queda allí. Pero cuando uno logra conmoverse, entonces es absolutamente independiente respecto de cualquier cosa. Le doy las gracias por la visita y esta entrevista, José. Gracias. La verdad es que nos deja ahí con eso que es necesario que queden los programas también, pues. Amiga, amigo, ha sido don José Puralev Willy Traro. ¿Lo dije bien? Así es. Lo dije bien, mira qué bueno. Yo puedo decir bien Sánchez, Sánchez. pero Claro que los sí. apellidos mapuches Claro, y de cualquier pueblo indígena son de acá, sí, parece que cuesta mucho. claro, claro. Oye, estoy contento y por supuesto agradezco una vez más su diestra, por favor, José. Espero que no sea la última vez, pues, ¿no? Depende de los Cada un año amigos. estamos entrevistando a alguien de la fe Bahá'í y aquí ya es algo, ¿no? Ajá. Ya es algo. Así que muchas gracias a usted, amiga, amigo, que ha estado en la sintonía el día de hoy. Estamos contentos. Esto es un regalo de Felipe Espinosa, mi hijo mayor. Así que lo pusimos aquí como parte del set porque están bonitos, sin duda alguna. Y nos interesa sobremanera seguir conversando temas en profundidad. Usted ya nos conoce, sabe que cada conversación que tenemos busca siempre llegar a lo más profundo de las cosas. Por lo tanto, el día de hoy nos ponemos muy contentos y desde ya les invito para que sigan en nuestra sintonía. Les mando un abrazo y muchas gracias.